nos acompaña hoy, Rodolfo? Yo creo que la gente ya lo conoce, ya lo ubica. Lo conoce mucho, ¿no? Juan Palomino, secretario adjunto de la Asociación Argentina de Actores, y hoy con un cartel con una obra muy exitosa en el Teatro San Martín, La farsa de los ausentes, ¿no? Que está basada en la obra de teatro de Roberto Valle, El desierto entra en la ciudad. Muy bien, qué gran presentación, gracias. Al contrario, bienvenido. Hablábamos antes, hace un segundo, del ajuste llevado al plano cultural, ¿no? Siempre, fuerte, ¿no? Siempre, cada vez que una ola neoliberal ha tomado estos pagos, siempre el ajuste ha sido implacable, ¿no? En este caso, particularmente, cuando nos referimos a lo cultural, cuando nos referimos a lo artístico, y en este caso más específico a la televisión, a los medios audiovisuales que son de alguna manera los que espejan la realidad, ¿no? Desde la ficción, es compleja la situación, ¿no? Últimamente se cayó un programa, Pan y la Fan. Sí. Por la punta del iceberg. Pan y la Fan define de alguna manera también que el mercado define, obviamente, valga la redundancia, lo que significa un producto, y eso hace que emerjan las demás dificultades que están existiendo. Nadie duda de que el mercado se rige así, ¿no? Claro. Funciona, perfecto. Vos sos una figura, entre comillas, un actor o una actriz que produce determinada cantidad de adhesión por parte del público, te van a pagar una determinada cantidad de dinero, claro, que nosotros en el sindicato tenemos un mínimo. Ahí el actor negocia. Ahora, un programa no funciona porque no tuvo el rating que se esperaba, baja, ¿no? Es así. Claro. Lo que pasa es que ahora se definen cosas se dirimen cosas mucho más complejas, pero no solamente a nivel... Pero además es todo un trabajo colectivo, y así se deja de lado un grupo humano muy fuerte. Pero responde también a una mirada de la construcción política, ¿no? Eso, la economía y la política van de la mano, y así como se abren las importaciones... Presma, ¿cómo le va? Sí. Compartimos también la desgracia de lo que le pasa a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con respecto a la apertura de las importaciones. Nosotros tenemos latas, muchas latas, sí, mucha producción extranjera. Hugo, ¿cómo te va? Mucha producción extranjera en el aire, en la televisión abierta. Y es preocupante porque habla también de cómo espejan, por ejemplo, los turcos, su forma y su idiosincrasia. Claro. No estamos en contra de lo que es... No, pero hay que generar lo propio. Pero lo nuestro es tan importante o más aún, y ahí creo que es fundamental el rol del Estado, ¿no? La regulación. Claro, porque en el caso de los turcos, que ahora están teniendo mucho éxito, las latas, tengo entendido que el Estado turco tiene un Instituto Nacional de Telenovelas. Exactamente. Financia las telenovelas que llegan a muchísimos países. Acá las importan las mucho más barato, las venden. Y algunas incluso son como prácticamente regaladas, ¿no? Compran un paquete y te regalan cinco coreanas, por ejemplo. Y ocupa un lugar en el prime time, o en el prime time de la tarde, que de alguna manera habla de generar un gran conflicto en lo que se refiere a actores técnicos de Satsai, editores. Hablé con la gente de Satsai de ayer, está muy preocupado. Estamos todos muy preocupados, como está la mayor parte también de la población, digamos, al margen de lo nuestro específicamente. A mí me preocupa, digamos, a nivel global también que sucede a nivel económico, no solamente en nuestro país, que obviamente es lo que nos compete, pero en América Latina y en el mundo, digamos, hay como una restitución del conservadurismo, ¿no? En lo particular, ¿te sentiste hostigado por las campañas de los medios contra aquellos actores o intelectuales o hombres de la cultura y mujeres de la cultura que han tenido una definición política? ¿Te has sentido que la opinión pública te ha golpeado de algún modo, afincada sobre la propaganda mediática? Yo creo que la difamación es algo que no está bueno como forma de comunicar, ¿no? Un desacuerdo con una mirada quizás esté totalmente en las antípodas de lo político e ideológico. Muchos actores hemos sido, estigmatizados por funcionarios, por haber participado, por haber
apoyado, digamos, determinadas políticas del gobierno anterior, como en el caso de la gran producción de ficción a nivel zonal, ¿no? De distintas zonas del país. Descentralizar la ficción fue una épica muy importante que nos pareció a cada uno de los que hemos participado con más o menos frecuencia un hecho muy importante. Nunca había sucedido el hecho extraordinario. Creo que en Mendoza hubo alguna vez los Andes Film, ¿no? Hablando de la zona de Cuyo, o San Vicine, que también, digamos, a partir de esa proyección, esa posibilidad que se le brindó a actores de distintas provincias, productores pequeños de distintas provincias, autores de las distintas provincias, sucedieron cosas importantes como creación de ley de cine en determinadas provincias como Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza. Ahora, es usar eso como una herramienta de estigmatización a personas que hemos tenido, ciudadanos que hemos tenido una mirada también inclusiva, una mirada de construcción colectiva, me parece mezquino, ¿no? Totalmente deleznable, ¿no? Porque creo que si hay algo que define en este caso a un actor o una actriz, es de alguna manera su visión, ¿no? De la vida política. Los actores antes éramos enterrados a las afueras de la ciudad y eso no es un hecho anecdótico nada más, ¿no? Eran malditos. Claro, San Martín en Lima saca un decreto ley cuando declara la independencia, el arte escénico no arroga infamia a quien lo profesa, digamos, porque los actores estábamos estigmatizados, porque de alguna manera éramos los voceros de los autores también que nos permitían establecer un contacto con el público. En la década del 30, de cuando hoy se cumple el aniversario de la muerte de Evita, y la identificación entre actriz y puta era casi tradicional. Claro. Bueno, las mujeres no podían ejercer el oficio, los hombres, en la época de Shakespeare, nos vestíamos de mujeres para ser de mujeres en las obras de teatro. Julieta era un chabón, un hombre, un muchachón, un actor, ¿viste? Incluso entonces, los eunucos también, había escuelas de eunucos para hacer de mujeres, por ejemplo en Roma, los eunucos eran los que se disfrazaban de mujeres para participar de las obras de teatro. La criada se dio con hombres haciendo de mujeres, ¿no? La criada de Jean Genet, sí. Hay una gran versión de Víctor García, ¿no? Con Nuria Esper, que tuve la oportunidad de ver ahí donde ahora es un estacionamiento del Teatro Odeón. Pero vos, por ejemplo, el Teatro Odeón sucede en un momento también muy particular del país y de la ciudad, ¿no? Pero hay un cine, por ejemplo, que era de los últimos que quedaba, el Cine América, que está ahí en Callao y Santa Fe, que está cerrado ya desde hace varios años. Sí, fue un templo religioso y después lo dejaron ahí abandonado. Porque bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero los cines de los shopping, más allá de las características del pochoclo y todo lo demás, realmente son utilizables las últimas 6 filas, porque lo demás es muy difícil ver cine casi dentro de la pantalla. Es muy difícil ver cine, uno puede ver películas, pero cine sí, claro, muy poco, ¿no? Es cierto. Digamos, porque vos mencionaste al cine, al Atlas, después, ¿te acuerdas? Santa Fe 1, 2 y 3, la cantidad de cines que eran propiedad de Gran Espléndido. De argentinos, ¿no? De empresarios argentinos se fueron fagocitando, desapareciendo por las grandes cadenas de multicines. Por ejemplo, bueno, ustedes recordarán, vos estabas en el Perú, entonces, ponele años 60, 70, ir al cine en la calle Lavalle, a la salida... Era imposible caminar. Era imposible caminar. Los sábados, sobre todo. Estaba tan apretado como la salida de una cancha. Sí, yo una vez tardé 2 horas en hacer una cuadra, me acuerdo. Todavía en la época del gobierno de Alfonsín estaba eso. Tardé 2 horas en hacer una cuadra porque era imposible movilizarse. Imagínate el Gran Rex con gente viendo películas y cine. Yo me acuerdo que Cuarteles de Invierno se estrenó en el Gran Rex, la última película que dirigió Lautaro Murúa sobre el río de Soriano, Cuarteles de Invierno. Se estrenó en el Gran Rex, o sea, uno empieza a hablar de estas cosas y dice, ¿cuánto pasó? No pasó mucho más que 25, 30 años. Es cierto que hay un declive y hay una política. También es cierto que las nuevas tecnologías llevan a eso, ¿no? Totalmente, hay muchas veces que en un día, hoy es un día gris, uno dice, nos quedamos y pones en pantalla Netflix. alguna variante de... Ahora, en ese sentido,
Creo que es importante lo de los polos audiovisuales. Nosotros hemos participado de eso. CDA, las obras que había de ficción argentina para la pantalla web eran extraordinarias. Estos barrieron con las páginas enteras. Una vergüenza. Sí, eso fue una situación bastante compleja. Se trató de instalar también en el público que, bueno, las películas argentinas no las ve nadie, por ejemplo, salvo una o dos, cuando está Ricardo Darín, no las ve nadie. Es la demagogia liberal tradicional. ¿Y a quién le importa ¿Para qué vamos a público? ¿Para qué vamos a subsidiarlas si no el público? Nadie las quiere. Pero el problema está en la cantidad, es decir, el público elige, obviamente, se produce una industria que hacen en Estados Unidos. La película norteamericana, hay películas que no las ve nadie tampoco, pero en la producción está también la cantidad y la calidad. Totalmente. Si no, se hacen 2 o 3 películas al año. Por ejemplo, hay la película paraguaya Siete Cajas. Tuvo un éxito arrollador. Pero en realidad el director de esa película, un cineasta muy joven, la financió con dinero del padre, que es un hombre muy poderoso en Paraguay. Y es una película que se hizo en muchos años. En Paraguay y Uruguay hacen una película cada tantos es otra industria. años. Argentina es una potencia. La industria argentina fue una potencia. Pero yo quisiera recordar una frase de Pacho Donne cuando era secretario de Cultura de Menem, que él impulsó la ley del cine. Y también la ley de teatro. Y la ley de teatro. Él dijo, hace poco, vinieron a verme las distribuidoras norteamericanas a decirme que yo si impulsaba la ley del cine, que garantizaba cuota de pantalla, me iba a ir muy mal. Es una amenaza. Una amenaza. Igual salió la ley del cine, pero no se cumple. Es decir, las distribuidoras norteamericanas, o el caso de Telefe, ahora pertenece al capital norteamericano, son dueños de la Paramount. No le dan tiempo tampoco a una producción a instalarse. El Fan y la Fan le dieron un mes nada más. Un mes y no funcionó, pero bueno. Pero habla también de eso, de una construcción de la realidad, ¿no? Creo que eso es inevitable, no caer en el hecho político y de lo que se quiere para este país y para el continente, digamos, construir un país para pocos. Pero los mismos que están en líneas generales que apoyan políticas neoliberales y que están contra la industria nacional, están también en la misma línea con relación a la producción cinematográfica. Basta escucharlo a Marcelo Longobardi o periodistas de esas características, ¿no? Porque me parece que es tan aberrante lo que está sucediendo que creo que ya a ellos mismos, a estas personas que comparten, digamos, una mirada, como bien decía, con aspecto neoliberal, creo que se dan cuenta de lo que está sucediendo es bastante complejo, ¿no? Porque lo del Inca, por ejemplo, que si bien están funcionando los comités, no están saliendo los subsidios, digamos, las posibilidades para seguir filmando películas, y eso es grave. Eso es grave porque se ha parado la industria del cine directamente. Se están haciendo, no sé, 6 películas, creo. Sí, 6 películas en este momento, sí. Entonces, también hay, si uno se pone a mirar fríamente los números, sí, hay casi el mismo porcentaje de programas de televisión, pero en canales alternativos, no en canales. ¿Y esto se entiende en el mundo del actor, directores, productores? Porque escucho hemos hablado del gremio de prensa, los problemas que trae la individualidad muchas veces. Creo que es un gremio donde el individuo tiende a mirarse. El nuestro es un gremio muy individualista y meritocrático. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Los productores lo aceptan esto? Yo creo que los productores también, digamos, tienen que hacer un examen de conciencia, ¿no? Porque uno se dice productor cuando consigue el dinero y lo vuelca en una determinada producción. Pero si el dinero es tuyo, mío, nuestro, es un dinero de todos, entonces uno ejerce el rol de productor ejecutivo, no de productor, sino es un administrador del dinero que el Estado le da para la construcción de determinada realidad de ficción. Creo que los productores están atravesados también por esa contradicción, ¿no? De encontrarse en una situación compleja porque no se está moviendo. Y los actores siempre hemos tenido un grado de participación activa desde que somos la cara visible de una película, pero también nos han acusado de tener una ley del actor que de alguna manera lo que nos garantiza y nos reconstruye como trabajadores, según algunos productores, eso impide que se siga produciendo, cosa que es una falacia, me parece.
no me parece, estoy convencido. La ley del actor que hemos ganado por años, décadas de ejercicio de la tarea gremial, es un logro que nos hemos ganado por el trabajo, por el sacrificio, por las vidas que se han ido, los actores desaparecidos, actrices, porque de alguna manera creemos que nos consideramos fundamentalmente trabajadores al tener un contrato. Existen muchos compañeros que no se consideran trabajadores, que se consideran artistas, y no lo dudo, pero a partir de tener un contrato sos un trabajador, tenés una relación de dependencia y ahora la tenemos. Nos pagan vacaciones, nos pagan aguinaldo, claro. Pasamos a tener jubilación. Nos vamos a poder jubilar, si bien tenemos una ley judicializada, porque se modificaron algunos artículos, pero estamos en eso, digamos. Tenemos la gran contradicción, ¿no? Porque proporcionalmente somos casi 6.000 afiliados y los que trabajan asiduamente con continuidad pueden llegar a ser 1.000, 1.500. Entonces eso produce un gran desfasaje, claro. Pero si no tenés una concepción colectiva, obviamente aparecen estas cosas meritocráticas, pero siempre el gremio ha podido ser llevado adelante también a pesar de esas contradicciones, porque habla también de la sensibilidad de los compañeros, ¿no? Porque tenemos una obra social que es solidaria, que está atravesando en este momento un momento complejo, ha mermado casi el 40% de trabajo, 40% menos de aportes. Entonces nos debatimos, a pesar de esas contradicciones que bien decía, podemos seguir constituyéndonos en un colectivo, ¿no? Me pareció siempre muy interesante que todo el accionar teatral la actividad teatral se produjo, aún no cesó en medio de la peor crisis de la historia argentina. Me daba la impresión de que el teatro y la escuela fueron las dos instituciones que se mantuvieron durante ¿Puedo hacer un agregado? Sí. El fútbol. El fútbol, bueno, está bien. Pero en el caso del teatro, me acuerdo en ese momento... a mí el fútbol siempre va a estar. Claro. Es una institución. El teatro a la gorra se utilizó mucho en el 2001, ¿no? Yo creo que el teatro es el hecho vivo más contundente, ¿no? No es casual que Teatro Abierto haya sido una respuesta a la dictadura cívico-militar, ¿no? No hubo ninguna... no hubo con la contundencia que respondieron los dramaturgos, los directores, los técnicos, los actores, al desguace cultural que se estaba produciendo, no solamente cultural, al desguace sociopolítico, al desguace de los derechos humanos, al asesinato, al secuestro, como la contundencia que tuvo Teatro Abierto. Uno viene de esa identidad. Yo soy dirigente de actores ahora porque tuvo referentes como Carela, como Gené, incluso Brandoni mismo, que está en las antípodas en este momento. Un tipo que dice que la dictadura no fue cívico-militar, es un tipo que me enfrenta desde la mirada, por lo menos no lo puedo entender, ¿no? Digo, uno, o por lo menos en mi caso, yo tuve esos referentes, ¿no? Solá como actor también, pero como elemento social, como actor social, aparte del oficio, hombre que lee la realidad, ¿no? Más allá de dónde esté parado ideológicamente. Digo, yo no creo en el artista por el arte mismo, y eso por eso me pone a mí, cuando hablaba ante la pregunta de cómo uno construye el ejercicio del oficio por un lado, el ejercicio de la tarea gremial por otro, en un gremio bastante particular, por momentos muy meritocrático, que es también el signo de estos tiempos y de los tiempos neoliberales. Para mí, digamos, el compromiso está dado desde esto que vos referís, ¿no? Desde cómo el teatro es el espacio donde uno puede construir, más allá incluso de que no pueda maniobrar desde los salarios, desde la relación de dependencia. Un actor es un hecho vivo y está en constante movimiento, y siempre hemos tenido esa impronta, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, para bien o para mal. Y Buenos Aires es un lugar extraordinario en la materia, ¿no? Comparable a París o a Madrid. No, Buenos Aires supera ampliamente Broadway, supera ampliamente la programación en Inglaterra o en París o en España. No, digamos, Buenos Aires tiene... Por eso cuando dicen, es muy importante, cuando dicen, ¿quién ve esto? ¿Quién ve esto? Claro. No se da, bueno,
no se dan cuenta en qué país viven, ¿no? No se dan cuenta de lo que es vivir en la Argentina y en América, en esta parte de América Latina. Yo te quería preguntar, además, un tema que me está preocupando sobre todo en el gremio periodístico. Sé que hay muchas producciones que se están canalizando a través de la web, a través de Netflix. ¿Cómo funciona desde el punto de vista del convenio laboral para los actores esta nueva? Porque yo le decía hoy a... Nos roban como locos, ¿no? Vos sabés que hay la Red Nacional Laboral de Periodistas que sale en Facebook, donde se pide mucha mano de obra, empresas, revistas, empresas comerciales, piden periodistas jóvenes sobre todo, pero para trabajar freelance, para trabajar desde la casa, le pagan por nota. Yo me asombré porque recién empiezo a verlo y hay mucho ofrecimiento, pero digamos, ya no como el periodista como trabajador colectivo en una empresa, sino aparte, desde la casa, le encargan nota, le pagan 200 pesos. No tiene relación de dependencia. No tiene relación de dependencia. Colectivo de trabajo. Y hay muchos jóvenes que preguntan, bueno, yo me encargaron tal nota, ¿cuánto le tengo que cobrar? ¿Cómo es el trámite para depositar en autónomo? ¿Cómo funciona esto? Estamos en ese tránsito. Están en ese tránsito. Porque es más que evidente que las nuevas plataformas van a ir ocupando cada vez más el lugar. Pero también estamos atentos a que las nuevas plataformas van a ocupar un espacio muy importante en determinados sectores de la población, aquellos que puedan pagar de alguna manera el servicio. Si seguimos así, este país va a ser solamente para 5 millones de habitantes. Y lo que nos importa es la televisión abierta, la televisión que llega a todo el mundo. ¿no? Con el canal de Volver no le pagaban nada. Volver, sí, fue un arreglo bastante particular que alguna conducción de más atrás nuestra hizo con Canal 3 en su momento, donde perdimos un montón de derechos, pero por suerte tenemos la SAGAI que de alguna manera pudo reparar ese agaf, ese desarreglo que de alguna manera se produjo con Volver, y estamos recolectando, ¿cómo se dice?, teniendo más ingresos a partir de la creación de SAGAI por derecho del intérprete, ¿no? Los actores tenemos esa... Derecho de imagen también. Derecho de la imagen, del intérprete. Un actor interpreta un personaje y se le tiene que pagar por eso, y está la Sociedad Argentina de Gestión de Intérprete. Volviendo a tu pregunta, creo que va a ser un gran desafío desde lo gremial, un gran desafío desde para los abogados laboralistas también, de poder ejecutar políticas que nos permitan entender que esas nuevas plataformas, al margen de lo económico y de la relación de dependencia y eso, de lo que conforma el espíritu de un trabajador, también va a ser como una nueva forma de adaptación a ese rol. Tenés Netflix, ¿no? Y tenés a los actores trabajando en Netflix, que va a ser, digamos, o aparentemente es lo que más se consume en este momento, como fue el VHS en su momento, que decía, se terminó el cine, no existe más, no va a haber más cine, todo el mundo va a ver VHS en la casa y todos nos juntábamos una vaquita, alquilábamos el reproductor y nos veíamos 4 películas. Claro. Pero yo creo que eso va a ser una cuestión de tiempo. Fundamentalmente quiero hacer hincapié en esto. Los sucesos, el camino que estábamos transitando en este momento es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo porque no solamente lo evaluamos desde el punto de vista laboral económico, lo estamos elaborando y lo estamos pensando y lo estamos repensando desde el punto de vista cultural político y de lo que es la identidad de un país. En ese sentido, en la relación prensa-medios, en nuestro caso en el periodismo es muy claro, ¿no? Yo te preguntaba a vos, Juan, decir algo distinto a lo que una empresa importante le interesa, sobre todo en el área televisiva, ¿perjudica laboralmente a un actor? Yo creo que tiene que ver con las condiciones de cada uno. Yo siempre he dicho lo que pensaba desde que tenía un grupo de independiente en La Plata y revisando mis notas, ¿no? En el Día del Día tengo una nota ahí y siempre. Yo creo que eso es un prejuicio también y un impedimento que se lo puede poner autocensura. Sí, yo creo que sí. Yo nunca he tenido el problema directo. Creo que tampoco sería muy ingenuo de mi parte de pensar también que alguien te va a decir, escúchame, vos no vas a laburar más por tu posición. Yo he tenido, no enfrentamientos, pero sino diferencias con colegas
porque cuando en la 125 sucedió el famoso hecho con Raúl Rizzo en Firmat, que nos escracharon los ruralistas, y después hubo una conferencia de prensa de actores, muchos compañeros que te metes en política, vos tenés que dedicarte a actuar nada más. Desde un lugar muy simplista, ¿no? Y creo que, volviendo al principio de la charla, los actores éramos enterrados a las afueras de las ciudades. Los actores no teníamos derecho a tener un trabajo dentro de lo que es el espacio público, lo que es el Estado. Los actores nos acusaban de ladrones, drogadictos, borrachines, pendencieros, ladrones de gallinas, ¿viste? Los actores hacíamos de mujeres, los actores fuimos un instrumento también de los autores y juntos pudimos mostrar realidad. Por algo Hamlet utiliza a los cómicos para desenmascarar al tío asesino del padre, ¿no? Digamos, ese sería como una síntesis de lo que somos. Entonces, estar en el gremio de actores me enorgullece, me da felicidad porque estoy transitando un hecho trascendente con los pros y los contras, con lo que significa también ejercer ese rol, acompañado por un grupo de colegas que también están ahí presentes en tiempos complejos. Y por otro lado, haciendo hincapié en las convicciones de cada uno, creo que eso es lo que define. Y haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Claro, y bueno, en buena medida, en mayor cantidad o en menor cantidad, sigo ejerciendo mi oficio, como decía Rodo, esta vez en el San Martín, haciendo una obra de Roberto Ar, una adaptación de Pompeyo Agliver, hablando, y un autor como Ar, y un dramaturgo, actor y director como Pompeyo, no le escapa al hecho político, ideológico incluso, en una obra en el Teatro San Martín que inauguró la temporada. Formo parte de ese elenco también, y haciendo en la medida que puedo cine y en la medida que puedo también haciendo obras de teatro pequeñas como 8 cartas para Julio, dirigido por Daniel Berbedés, de Gabriel Herman, digamos, siempre ocupando un espacio que es el que nos construye más allá del oficio y de la plata. Si tuviera que señalar de las películas argentinas que viste en los últimos años, sí, ¿a cuál señalaría como...? Yo creo que tengo como 5. No habrá más penas ni olvidos, que definió políticamente una situación en su momento. Últimos días de la víctima de Aristaray, La Patagonia Rebelde, la de Lupi, que se quedaba mudo, ¿cómo se llama? También de Aristaray. Tiempo de revancha. Tiempo de revancha, que creo que la que está en este momento le cae Plata Dulce. Plata Dulce. Cuarteles de invierno, 9 reinas. La película Diablo de Nicanor Loretti, que me encanta porque la veo y me divierte mucho, y salvando las distancias y el género también se atreve a la política y a la violencia. Y también Kryptonita. Bueno, y quería empezar con Kryptonita, ¿no? Que también, a pesar de tratar un tema que los superhéroes, cuando aparecen los superhéroes yanquis, es porque evidentemente algo va a pasar. Nosotros, Oyola y Loretti, Oyola el autor de Kryptonita y Loretti el director, conjugan una forma también de relato muy particular, le escapan al costumbrismo y se enfrentan a la realidad del cine desde un lugar político también. Vieja lucha de Westergel por traer la aventura acá, ¿no? Totalmente. Y bueno, y eso, creo que el cine es nuestro espejo. El cine, más allá de la cantidad de espectadores, como decía Rodo también, es un hecho épico, un hecho que mueve la economía, un hecho que nos proyecta al mundo y que nos define como ciudadanos. Gran idea, Rodolfo. Invitar a Juan, gracias. A ustedes por la invitación. La seguimos. Gracias. Okay.